Muy buenas tardes. Qué bueno que ya está con nosotros ahí en su mesa, listo para disfrutar las palabras que tenemos hoy para usted. Pues mire que esta ocasión, aprovechando que por ahí nos tomamos unos días de vacaciones, que no sé si merecidas, pero sí necesarias, pues hemos ido a otros lugares a recoger palabras. Por ahí estuvimos en Zacatecas, Dolores Hidalgo, San Luis Potosí, por ahí otros lugares, recorriendo lugares interesantes, pero sobre todo siempre con la mentalidad de recoger algunas palabras que pudiéramos compartir con ustedes y así pasar un buen rato, aprender juntos y emocionarnos con esas historias de las palabras que nos cuentan detalles muy, muy interesantes. Así que las invitadas de hoy van a ser ellas, las palabras del camino, las palabras de las vacaciones. Pero vámonos despacio. Como ya sabe usted, siempre lo invitamos a participar en un juego de palabras que ya tenemos listo. Y en esta ocasión vamos a encontrar 4 palabras, ya sabe cómo, volteando el orden de las letras, que tengan que ver con vehículos, o sea, con aparatos que nos sirven para trasladarnos. Entonces, ¿qué le parece si lo vemos? Y ya usted dirá si está fácil o está difícil. Adelante con el juego de palabras. Váyale buscando, ya sabe, en cuanto tenga usted 1, 2, 3 o las 4 palabras, llámenos allá al teléfono que apareció, 2020-8865, o si no, mire, ya tengo también aquí el WhatsApp en el que voy a poder recibir sus mensajes. Acuérdense, aquí es vía texto, sin que olvide poner su nombre, para que así pueda ser usted de los aspirantes a llevarse el libro que tenemos hoy en la mesa. Un libro de Alejandro Zambra, cuyo título es No leer, una compilación de textos, de poesía, de ensayos de este gran escritor que cualquier buen lector va a poder disfrutar. Bien, pues mientras usted le va pensando, yo aquí voy empezando. Y miren, la palabra vacaciones, que es el motivo del tema de hoy, simplemente ya nos da un tema de qué hablar. Porque uno pudiera pensarse, bueno, todos desde siempre hemos oído la palabra vacaciones, pero ¿cuál es el origen? ¿De dónde salieron eso de que deberíamos tener vacaciones? Hay por ahí algunos conceptos interesantes, de los que tenemos aquí una voz femenina que nos ha grabado aquí un video en donde nos explica un poquito de esos antecedentes de las vacaciones. Lo invito a que lo veamos para empezar a entrar en calor. Adelante con el video del origen de las vacaciones. Después de tanto tiempo de no tomar vacaciones, me pregunté, ¿quién inventó las vacaciones? ¿Ustedes se lo habían preguntado? Yo no. Bueno, el concepto de vacaciones como cambio de domicilio no se generalizó hasta el siglo XIX. Antes de esta fecha ya hay noticias de su existencia, pero solo el alcance de una minoría. La red de carreteras construidas por Adriano en el siglo II, el sistema de posadas traído por Marco Polo de Oriente, el ejemplo de la aristocracia europea que en verano se desplazaba a zonas más frescas y la popularización del ferrocarril como medio de transporte contribuyeron a su desarrollo. Ya en la Edad Media hubo visos de vacaciones tal y como consta en las partidas de Alfonso X, el Sabio. Los primeros en otorgarse a ellos mismos vacaciones fueron los jueces, debido a la poca actividad registrada durante el verano. Posteriormente se sumaron miembros del clero, quienes al ser los encargados de la docencia de aquella época, fueron artífices de las vacaciones estivales entre los escolares. La costumbre de veranear se hizo popular entre la aristocracia francesa a partir del siglo XVIII, cuando muchos de sus miembros empezaron a desplazar entre los meses de verano
a la champaña. Este fenómeno supuso el inicio del turismo moderno. Los desplazamientos se incrementaron y las clases menos pudientes tuvieron por primera vez la posibilidad de tomarse unos días de descanso fuera de sus pueblos y ciudades. Los días de descanso se fueron extendiendo tanto que en 1936 el gobierno francés tuvo que aportar una serie de derechos sociales que incluían el reconocimiento de las vacaciones pagadas. Esta medida se propagó a todos los países tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, y es desde entonces cuando podemos hablar del surgimiento del sector turístico y la costumbre de tomarnos unas buenas vacaciones. Antigua la historia de las vacaciones, pero falta por allí algo, que es el origen de la palabra, vacaciones. Y está interesante, mire, porque está relacionada con un verbo latino que es el verbo vacare. Vacare significa estar vacío, estar desocupado. De ahí palabras como vacatio. Vacatio en latín significaba eso, lo vacío, lo desocupado. Entonces, pues de ahí han surgido aplicaciones de esta palabra, como simplemente cuando decimos que hay un puesto vacante. Fíjense, vacante. ¿Qué queremos decir? Que hay un puesto desocupado y por lo tanto se busca a alguien que lo ocupe. Entonces, en el sentido del tiempo laboral, de trabajo, de pronto se empezó a hablar de tempus vacatio, latín, tempus vacatio, que vendría a ser tiempo desocupado, tiempo ocioso, tiempo libre, y ese se usaba pues como había que interrumpir el trabajo pues para cuestiones de diversión, de conocer otros lugares, y eso poco a poco fue un proceso, porque eso tenía que estar autorizado por los patrones y no fue fácil que los patrones cedieran. Entonces, fíjense, vacaciones viene de vacatio, de vacare, de vacío, pariente de palabras como vago, vacatio, vago. Entonces no está mal que algunos digan, ando de vacaciones, vagando, pues sí, andas de desocupado. Viene de la misma raíz de lo desocupado, lo vago. Y evacuar, fíjense, vacus, de vacatio, evacuar es dejar vacío un lugar. Entonces, esta es la familia de la palabra vacación, que por cierto, así se dice en muchos lugares y así se dijo primero, me voy de vacación. Ese era lo correcto, de tempus vacatio, de vacación, de tiempo desocupado. Pero aquí en México y en otros lugares nos gustó más hacerlo plural y por eso dijimos no vacatio, no vacacio, sino vacación, vacaciones. Lo hicimos plural por pensar que eran varios días. Entonces usted diga como quiera, ¿me voy de vacación o me voy de vacaciones? Las dos son correctas. Y bueno, pues, ¿a dónde nos fuimos? Zacatecas, ahí hay por ahí un lugar muy bonito, Zacatecas, que usted, si ya lo conoce, estará de acuerdo conmigo. Lugar que significa lugar donde hay mucho zacate, fíjense, Zacatecas, mucho zacate. Y es que cuando los españoles llegaron, así era ahí ese territorio, lleno de zacate, crecía mucha hierba, que si tú vas ahora ya no la vas a encontrar. Pero pues eso fue porque llegaron ahí muchos rebaños de ovejas, de cabras, la minería fue cambiando las condiciones del suelo y dejó de tener ya esa característica. Pero en el nombre Zacatecas se guarda una historia, la historia de ese territorio cuando antes de que llegaran los españoles crecía mucho zacate. Miren, ahí tenemos la imagen de esa preciosa ciudad de Zacatecas y si alcanza a leer allá abajito, ahí viene la etimología, el origen del nombre, lugar donde abunda el zacate o algo así. Entonces, ahora ya no va a encontrar zacate, pero va a encontrar cosas muy, 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 muy bonitas. Como por ejemplo los balcones de Zacatecas. Oiga, si usted ha ido allí, ha caminado en el centro histórico de Zacatecas, hay muchas cosas bellas, hermosas, pero los balcones que tienen esas construcciones coloniales
son parte de esa gran belleza. Va uno caminando por las calles y vas viendo, miren, como ese balcón de diferente diseño. Por ahí nos cuentan que es que toda casa debería tener un balcón y dependiendo la capacidad económica de la persona o de la familia, mandaban a hacer su diseño personal que podía ser más o menos garigoleado, depende de la capacidad económica. Entonces era un reflejo de eso también. Y ahí nada más para completar el tema, fíjense que esta palabra balcón ha dado origen a esa frase balconear. No sé si usted la haya oído, que dijo, hombre, ya me balconearon. Y es que pues en ese ambiente social de los balcones, todo aquello que queríamos que lo vieran los demás, lo sacábamos al balcón. O uno mismo, me voy a salir al balcón para que me vean. Y entonces de ahí quedó que balconear era poner en un lugar donde todo mundo te viera. Entonces cuando te balconean es cuando te ponen ahí en un lugar donde todos te ven y ahora ya saben lo que hiciste. Ya me balconearon, decimos a veces. Y el origen de balcón es interesante porque viene de una palabra germánica, la que se hablaba en lenguas del norte de Europa, los celtas, esos pueblos bárbaros entre comillas, donde balco significaba una saliente, o sea, había una pared, una viga que salía, ese era un balco. De allí al italiano balcone y al español balcón. Y del mismo origen es la palabra palco. Los palcos de los teatros o de otros lugares eran también eso, una saliente de una pared, un lugarcito que estaba fuera del nivel de la pared. Entonces, ese es el origen de la palabra balcón y estas bellezas de Zacatecas nos han dado oportunidad de hablar de estos temas que, como ven, cuestión de explorarle y empiezan a salir los detalles. Pero va a haber más, así que usted no se vaya. Vamos a ver otra vez el juego de palabras. Póngase listo, llámenos al 2020-8865 o escríbanos por el WhatsApp 812-61-35-35. Yo aquí voy a estar leyendo sus mensajes. Ve el juego de palabras otra vez para que también aspire a llevarse ese libro de Alejandro Zambra que es No Leer. Vemos el juego de palabras. Muchas gracias, ya empiezo a recibir sus mensajes. Miren, ya tengo aquí en la mesa un monchecito de papeles, quiere decir que ya están llegando las llamadas. Por favor, agréguenme su nombre para que puedan participar en la rifa del libro. Y bueno, pues mientras yo sigo recolectando mensajes, también vamos a poner al mismo tiempo atención a la recomendación literaria que nos tiene hoy nuestra compañera Mariana García Luna. Adelante, Mariana, ¿qué tienes hoy para nosotros? Muy buenas tardes, qué bueno que está usted otra vez aquí, un martes más, acompañándonos en Palabras sobre la Mesa. En esta ocasión les traigo uno de mis libros favoritos para recomendárselos. Es del escritor chileno Luis Sepúlveda y la novela se llama Un viejo que leía novelas de amor. Esta novela cuenta la historia de un hombre que tiene un nombre un poco peculiar, bueno, no tan peculiar, pero vaya, es un poco largo, Antonio José Bolívar Proaño. Y este señor se va a vivir a la selva amazónica, a un lugar muy remoto, en donde los que gobiernan ahí, digamos, son los indios Shuar, más conocidos como los jíbaros.
Usted lo recordará porque son los reductores de cabeza. Este hombre se va a vivir ahí y con ellos aprende a respetar la naturaleza, a amar a los animales, a las plantas, y vive ahí toda su vida. Pero aparte de que vive muchas aventuras, este hombre pues se hace mayor estando ahí en la selva, y para matar un poco el tedio y la soledad, empieza a leer novelas de amor. Que, fíjese, el que le proporciona estas novelas es un dentista que está muy loco, es todo un personaje, este señor que va 2 veces al año recorriendo estos poblados en la selva a sacar muelas con un método un poco nada ortodoxo. Le voy a leer el inicio. El cielo era una inflada panza de burro colgando amenazante a escasos palmos de las cabezas. El viento tibio y pegajoso barría algunas hojas sueltas y sacudía con violencia los bananos raquíticos que adornaban el frontis de la alcaldía. Los pocos habitantes del idilio, más un puñado de aventureros llegados de las cercanías, se congregaban en el muelle esperando turno para sentarse en el sillón portátil del doctor Rubicundo Loachamín, el dentista, que mitigaba los dolores de sus pacientes mediante una curiosa suerte de anestesia oral. ¿Te duele?, preguntaba. Los pacientes, aferrándose a los costados del sillón, respondían abriendo desmesuradamente los ojos y sudando a mares. Algunos pretendían retirar de sus bocas las manos insolentes del dentista y responderle con la justa, pero sus intenciones chocaban con los brazos fuertes y con la voz autoritaria del odontólogo. «¡Quieto! ¡Quita las manos! Ya sé que duele. ¿Y de quién es la culpa? A ver, ¿mía? Del gobierno. Métetelo bien en la mollera. El gobierno tiene la culpa de que tengas los dientes podridos. El gobierno es culpable de que te duela». Los afligidos asentían entonces cerrando los ojos o con leves movimientos de cabeza. El doctor Loachamín odiaba al gobierno, a todos y a cualquier gobierno. Hijo ilegítimo de un emigrante ibérico, heredó de él una tremenda bronca a todo cuanto sonara a autoridad. Pero los motivos de aquel odio se le extraviaron en alguna juerga de juventud, de tal manera que sus monsergas de ácrata se transformaron en una especie de verruga moral que lo hacía simpático. Esta novela está cargada de sarcasmo, de ironía, y es muy entrañable. De verdad que no se le va a olvidar en muchísimo tiempo, como a mí, que lo leí hace como más de 15 años, yo creo, ya no me acuerdo cuándo, pero yo se la recomiendo mucho. Soy Mariana García Luna, lo veo aquí el próximo martes. Recuerde que me puede seguir en redes. Adiós. Gracias, Mariana. Hagámosle caso a Mariana García Luna, nos da excelentes recomendaciones y ya ve que pues hay que darnos ese tiempo para leer. Que ese leer es también un tanto como irnos de vacaciones, porque la mente viaja virtualmente a lugares insospechados, reales o inclusive imaginarios. Bien, váyase de vacaciones también por medio de la lectura. Mientras nosotros seguimos con las invitadas, las palabras que fuimos a traer por allá de otros lugares. Miren, uno de los lugares también muy representativos de la ciudad de Zacatecas es ese cerrito que le llaman el Cerro de la Bufa. Es un cerro del que pende un teleférico que conecta a una partecita de la ciudad con ese cerrito y permite a los turistas subirse fácilmente para visitar la cima de ese cerrito, en el que hay un museo de la toma de Zacatecas. Mira, ahí se ve el cerrito, ahí va el teleférico, que por cierto, nombre que es una huella griega y una latina. Tele en griego es a lo lejos y feros de llevar. Entonces teleférico literalmente es el que te lleva lejos. Y esa es una vista de una protuberancia que tiene este Cerro de la Bufa. Fíjense, guárdense bien esa imagen, la forma, porque esa forma es la que originó el nombre de este cerrito. Ahorita en unas imágenes posteriores vamos a hacer el clic de por qué lo llamaron el Cerro de la Bufa. Vamos a conectar rápidamente que aquí otro atractivo es de Zacatecas es que bajo este cerro hay una mina ya, ya no está, ya no se explota desde el punto de vista de sacar mineral, pero sí turísticamente. La han acondicionado muy bien y los turistas podemos meternos en un trenecito a los túneles
y vamos caminando y vamos viendo escenas que nos recuerdan el cómo se trabajaba en las minas. Hay muchas cosas, pero miren, yo de aquí rescato la palabra achichincle, porque es una palabra de las minas. Por ahí tenemos unas imágenes de los achichincles, que si ahorita las vemos, miren, ahí está un achichincle, es el que está cargando con un mecapal. Mecapal es ese instrumento que usaban los indígenas. Ahí lleva atrás colgados, pues seguramente el material que tenían que sacar de la mina. Pero se llamaban achichincles porque lo más que cargaban era agua. Había lugares que se inundaban de pronto y para poder seguirlos explotando había que sacar el agua, y como no había bombas eléctricas, pues lo hacían con carga humana. Entonces les colgaban atrás unos sacos hechos de piel a los jovencitos. Era el trabajo más mundano. Miren, allí ese señor que estoy ahí medio tocando del hombro, él lleva allí una tina con agua. Claro, él es una representación, porque esa la van a vaciar a unas bolsas de cuero para poder sacarlas de la mina y desaguar. Ese era el objetivo, desaguar la mina. Era un trabajo pesadísimo y además, ¿saben qué? Muy peligroso, porque ahorita van a ver en una siguiente imagen, fíjense esas escaleritas que subían, ahí va justamente ese muchachito cargando atrás esa bolsa que de cuero llena de agua, y así eran muchos y uno tras otro iban sacando agua. Eran los achichincles. Achichincle viene del náhuatl ach, que significa agua, y arrastrar, el que arrastra, el que se lleva el agua. Pero aparte los usaban para otras tareas. Y mire, la bolsa que estaba atrás de este muchachito, la que iba cargando como mochila, ¿sabe cómo las llamaban? Las llamaban bufas. No sé si nos la podrían poner otra vez para que vea usted la forma del saco. Y a quienes bautizaron el nombre del cerro, ahí está, se les figuró que era una bufa, una palabra que llegó del aragonés de España. Así le llamaban bufa a las vejigas de cerdo, o sea, que las hacían bolsa. Entonces, cuestión de imaginación, decir, mira, parece una bufa, y así se le quedó el cerro de la bufa, por esas bolsas de cuero o de vejiga de marrano que servían para sacar el agua, y que esta era función de los achichincles. Cosas que nos hallamos por ahí en la mina. Pero no solo eso, fíjense, también por ahí nos hallamos en un pequeño museo que hay por ahí de minerales. Ahí en medio está un gambusino. Sí saben lo que son los gambusinos, ¿verdad? Esos personajes que andan en busca de lugares donde pudiera haber oro, buscando minerales entre los ríos. Y miren, ahí está dentro de ese museo, representación de un gambusino, la panza descubierta. Dicen que es de buena suerte tocársela. Y además con un plato, porque con eso lavaban el agua, la tierra en la que trataban de detectar minerales. Pero ¿de dónde viene la palabra gambusino? Me acordé de haber visto yo este tema discutido en aquel entrañable y viejo programa Sopa de Letras de mi ya desaparecido amigo Jorge Saldaña, que discutieron justamente este tema. Entonces, para recordar este momento y darles un homenaje a Jorge Saldaña y todos aquellos académicos que eran unas lumbreras para esto, les tenemos preparado este video para recordar cuando hablaban de esta palabra, gambusino. ¿La vemos? En atención al otro amigo televidente que llamó preguntando gambusino, a la conclusión que llegamos hace algunas semanas de las dos versiones más verosímiles son, porque en Sonora y en el noroeste de la República también se le dice cambusino, con C al principio, de que un gambusino, como sabemos, es un buscador de minerales. Entonces venía de que venían aventureros justamente a ofrecer trabajo. Cambi, si me puedo ocupar con algunos exploradores norteamericanos que estaban por ahí. Y la otra posibilidad es que venga de gamble business, que quiere decir negocio por azar, o sea, un poco los aventureros. Son las dos versiones más próximas. Hay una tercera, la gambusia, no sé qué cosa en latín. Es un pescadito que busca en el fondo del océano su alimento. No, los ríos, más bien. Que lo citó justamente Arrigo. Son las tres posibilidades. Ese se llama pez gato, el que anda buscando en el suelo. Pez gato que tiene grandes bigotes, por eso lo llaman gato.
personajes, ellos fueron los pioneros de este tipo de programas donde se discutía del origen de las palabras. Estamos hablando 1982. Y fíjense, en este momento ellos discutiendo de dónde viene la palabra gambusino y como que no hay una claridad, por ahí esbozan 2, 3 teorías. Ellos no alcanzaron a conocer algo que posteriormente ya se descubrimos por ahí, que en España se habla de la palabra gambusino, con C, gambusino. No, perdón, es gamusino, no lleva la B, gamusino. Y ese es el nombre que le dan en el folclore español a un animal mítico que supuestamente es lo que buscaban los cazadores como una presa extraordinaria. Y como era imaginario, ya se sabía, a veces lo usaban para burlarse de los cazadores novatos. Les decía, vente, vamos a cazar gambusinos. Y les hacían bromas de que, oye, pues tienes que abrir una bolsa y cerrar los ojos para que se meta, y les metían piedras y luego la cerraban. Decía, ya lo pescamos, pero no la vais a abrir porque se nos escapa, vámonos. Y ahí va todo el camino cargando las piedras y al final se reían de él. En fin, ese concepto de burlarse a través del gambusino como alguien que anda buscando cosas muy irreales, imaginarias, se dio en España, también hay huellas de que se usó en Cuba y también aquí en México. Entonces es muy probable que el gambusino, de ese que estamos hablando, del buscador de oro, haya sido en ese sentido, de que era un personaje que iba a la aventura del campo buscando algo mítico y real, porque la verdad, era raro el que realmente hallaba oro en sus correrías. Entonces, bueno, dejémoslo ahí. Y dejemos esa palabra que traía también de Zacatecas. Vámonos ahora rápido a Dolores Hidalgo. Ahí rescatamos una palabra, pues justamente el apellido de este héroe. ¿Lo vemos? ¿Vemos este pequeño video? Pues seguimos aquí de vacaciones en este bonito pueblo de Dolores Hidalgo y yo ando en la cacería de palabras para compartirlas con ustedes. Y bueno, aquí en la plaza principal del pueblo, como es lógico pensar, está una estatua, un monumento para don Miguel Hidalgo y Costilla. Ahí ven ustedes, majestuoso monumento, que incluye ahí una placa y algunos textos alusivos a lo que él hizo aquí. Allá al fondo, si se fijan, se ve la iglesia, ahí donde él dio el grito de Dolores. Esto me hizo pensar en la palabra Hidalgo, que es un apellido. Don Miguel Hidalgo y Costilla, pero Hidalgo es una palabra del español que significa noble, que significa de buena alcurnia. Por eso también se usa la palabra hidalguía. Tener hidalguía es tener nobleza, tener valentía, todas las características buenas. Y fíjense que está curiosa la palabra porque Hidalgo viene de fidalgo, con F, fidalgo. Y fidalgo viene de una expresión antigua española que era fijo de algo. Fijo es hijo. ¿Y qué era hijo de algo? Pues era la contraparte del que era un hijo de nadie. Es decir, el hijo de nadie era cualquier persona del pueblo que no tenía ninguna alcurnia, mientras que el hijo de algo era pues el noble, el que tenía una descendencia en este caso de nobleza, y por eso se convirtió en apellido también. Los hidalgos, a final de cuentas, era una característica que a la larga fue apellido, y de ahí nació el apellido de este personaje, Miguel Hidalgo, el fijo de algo, el hijo de alguien importante. Espero que les haya gustado. Pues interesante, ya ves que ese Hidalgo tiene su historia, fijo de algo, por no es contrapuesto al hijo de nadie, el que no vale nada. Y de allí Fidalgo, se perdió la F, quedó en Hidalgo, que después se hizo apellido. Y no solo esa palabra, fíjense, ahí mismo en esa misma placita que está frente al templo de Dolores, ahí donde se dio el grito, nomás volteando a un ladito, ahí nos encontramos a un personaje que aunque estaba ahí en Dolores Hidalgo, ese lo encontramos en cualquier pueblo, en cualquier plaza de cualquier pueblo mexicano. Me refiero al bolero. Y ahí se me antojó contar la historia de por qué le decimos bolero. Así que también los invito a que veamos por qué. Adelante con el bolero. Pues seguimos aquí en la cacería de palabras en la plaza principal del pueblo de Dolores Hidalgo. Y aquí, como pueden ver, pues tenemos uno de los clásicos oficios que encuentra uno en casi todas las plazas de los pueblos mexicanos.
el bolero que nos deja los zapatos relucientes y que cuando uno se pone a pensar causa duda, ¿por qué se llama bolero? Bueno, dice que eso tiene su razón de ser por una circunstancia ya desaparecida, que antes, cuando recién empezaron a ejercer este oficio, esa cera que aplicaban a los zapatos venía en forma esférica, eran unas bolas de cera. Y de ahí, esas bolas de cera, pues ellos acuñaban la acción de dar bola a los zapatos, darle cera. Y el que lo hacía, pues claro, de ahí naturalmente surgió el nombre de bolero. Nada que ver con el bolero que es un género de canción. Este es un bolero que en algún tiempo usó bolas de cera, por eso se llama bolero. Pues ya ven, ahí fuimos recogiendo palabras y de esas algunas las escogimos para compartirlas el día de hoy con ustedes. Pero bueno, vamos a tomar un respiro y mientras usted vuelva a ver el juego de palabras, anímese, descifre 1, 2, 3 o las 4 y llámenos al 2020-8865 y también para que aspire a llevarse ese libro que está usted viendo en pantalla de Alejandro Zambra, No leer, excelente para quien gusta ver variedad de la lectura. Pues vemos el juego de palabras y volvemos. Pues aquí leyendo muy interesado los mensajes que nos mandan, Efraín Montiveros, que nos dice que de seguro disfrutamos de las nieves de Dolores Hidalgo. Claro, son típicas, ahí en la plaza se encuentran nieves de todos sabores, de aguacate, de chicharrón, de lo que no se espera uno y todas muy sabrosas. Mira, ahí está esa preciosa iglesia de Dolores Hidalgo, ahí donde empezó todo. Me refiero al proceso de liberación de nuestro país, pues de la dependencia española. Fíjense que también dentro de las cosas interesantes que se encuentra uno ahí en Dolores Hidalgo, quienes ya han ido lo sabrán, pues está la casa que habitó el padre de la patria. No muy lejos de la plaza, camina uno por ahí una cuadrita y llegas a una esquina y es una casa que se mantiene relativamente como fue en el siglo XIX. Y ahí vimos muchas cosas, pero pues para una muestrecita, ahí tomamos una palabra para compartirla con ustedes. Me acordé de la palabra garabato, porque ahí estaba. ¿Lo vemos? ¿Alguna vez ha estado usted con un ojo al gato y otro al garabato? Dice que esa palabra garabato a veces desconcierta porque a nosotros nos enseñaron que los garabatos eran esos ganchos sin sentido que hacemos con un lápiz. Sin embargo, garabato viene de una raíz gar, de donde viene garra, garfio, todo aquello que es curvo. Y los garabatos originales, vamos a decir que eran ganchos, se les llamó así a unos ganchos que pendían del techo en las cocinas antiguas. Y qué mejor que estar aquí en la cocina que usó el padre de la patria, el cura Hidalgo. Estamos aquí en la casa que habitó él y aquí se ve claramente una muestra de lo que era un garabato. Garabato porque era un gancho que lo usaban para colgar la carne y pues imagínense a las cocineras que estaban aquí, que para cuidar a la carne tenían que estar con un ojo al gato que le estaba echando el ojo a ese delicioso filete y con otro al garabato donde estaba protegida la carne. Y aproveche usted para ver cómo era la cocina de la casa
del cura Hidalgo. Aquí estamos en la que él habitó, en el pueblo de Dolores Hidalgo. Pues ese es el origen de la palabra garabato, a la que alude ese refrán de estar con un ojo al gato y otro al garabato. Refrán de cocinera de las viejas cocinas. Aquí mando un saludo afectuoso a nuestro amigo Gerardo, que nos escribe diciéndonos que, pues platicando con un amigo, les dio mucha curiosidad de dónde viene la palabra cuico para referirse a los policías y la palabra tianguis. Las dos son palabras náhuatl. Mira, cuico se les dijo así a los policías y por allá al sur todavía les dicen, porque en náhuatl cuico quiere decir el cantador, viene del verbo cantar. ¿Y por qué? Porque pues los vigilantes del siglo XIX y de antes, en la usanza española, eran los que andaban por las calles con una linternita y como cantando en la noche diciendo las 12 y todo sereno. A los ojos de los indígenas, digo, los oídos de los indígenas, eso les sonaba canción y así los llamaban cantadores, pero en su lengua eran cuicos. Y de ahí se quedó que así le dijeran también a los policías. Mientras que tianguis, pues es una palabra del náhuatl que significa mercado. Así le llamaban al lugar donde se sentaban a ofrecer sus mercancías y se mantiene hasta el momento. Tianguis, palabra náhuatl que significa mercado, vamos a decirlo así. Bien, pues miren, ahora brincando un poquito, saliéndonos ya de Dolores Hidalgo, mire, ya me acordé que fue ahí mismo donde surgió la duda de que de dónde vendrá la palabra mariachi. Y por ahí conocimos a una muchachita muy talentosa que nos hizo pensar en la palabra. Y de esto también preparamos un video para compartirlo con ustedes. Vamos a ver el origen de la palabra mariachi. Porque yo a donde voy, hablar de tu amor como un sueño dorado. Buscando palabras aquí en Dolores Hidalgo, estamos en un lugar precioso, un restaurante, y aquí conocí a una joven muy talentosa que canta música mexicana. Me dice que tu nombre es Lucía Rivas. Ahorita la van a oír cantar, van a ver que canta precioso y ya voy a aprovechar para explicarles el origen de la palabra mariachi. Que por cierto, dices que tienes una página en YouTube, ¿no? Así que ya que la voy a cantar, busquen a YouTube con la página Lucy Rivas. Y síganla, van a ver que se van a pasar momentos muy agradables. Así que vamos a lo que sigue. Pues qué mejor lugar para explicar el origen de la palabra mariachi que aquí, la casa donde nació José Alfredo Jiménez, a quien tengo aquí atrás, una estampa de él. Miren la casa, unos preciosos arcos. Aquí estoy en el patio central. Hay una leyenda que dice que la palabra mariachi se deriva de mariage francés, que significa boda. Y esto porque pues los mariachis en el siglo XIX eran los músicos que tocaban en las bodas, en los mariages franceses, y que de ahí quedaría decirles mariachis a esos músicos. Eso es lo que más se sabe, lo que más se difunde. Pero no, eso es falso, porque fíjense que la palabra mariachi existe desde mucho antes de que los franceses anduvieran por estas tierras, allá por tierras de Nayarit, Colima, por esos rumbos. La palabra mariachi se usaba para referirse a los tablados donde bailaban el zapateado. O sea, el mariachi original era el tablado, la tarima. Ahí se zapateaban fuerte y bonito y se subían los músicos que acompañaban esos bailes intensos, y poco a poco a los músicos del mariachi les fueron diciendo mariachi y los mariachis. Y en realidad esto es muy lógico porque la palabra mariachi deriva de una raíz del pronáhuatl de mari, que significa madera. Entonces era muy lógico, mariachi, tarimas de madera, mariachi, los músicos que se suben a acompañar esas danzas arriba de esa tarima, y luego ya se les olvida y ahora les decimos mariachi. Nada que ver con las bodas francesas. Y olvidando el rencor, no diré mi adiós. Me volvió desgraciado.
Pues muchos saludos a esta muchachita Lucía Rivas, que la verdad canta bonito, y ya oyéndola ahí en vivo, imagínense, ahí sentado tomando los alimentos que son típicos de esa región. En fin, todo fue muy padre ahí en Dolores Hidalgo. Ya nos fuimos, llegamos a San Luis y allí tuve oportunidad de platicar con Alex Torres García, que él trabaja para el equipo de fútbol Atlético Potosino, y salió el tema de la mascota. Ellos ahorita recientemente acaban de estrenar mascota, y es una imagen de un niño, ahorita la vamos a ver en pantalla, que le llaman Guachi. Así la diseñaron, fíjese, a ver si se ve ahorita, ahí está Guachi, esa es la nueva mascota del equipo de fútbol Atlético Potosino. Y salió la pregunta porque según eso le pusieron ahí Guachi, y la gente decía, pues porque seguramente es por guachicolero o por huichol, y como que hay un desconocimiento de por qué Guachi, y dijimos, bueno, pues vamos a aclararlo aquí en este programa. No, miren, los diseñadores decidieron que fuera Guachi por la palabra huachichil. ¿Y qué es huachichil? Miren, los huachichiles fueron una etnia que no era estable, sino que era nómada, que anduvieron recorriendo todos esos terrenos de San Luis Potosí, parte de Nuevo León, Coahuila, y tenían la característica de que se pintaban de rojo la cara y el pelo. Y por eso en náhuatl los llamaron huachichiles, porque este nombre se forma de cuaitl, que significa cara, y xichitl, que significa rojo. Entonces, literalmente, huachichil, significa los de cabeza roja, porque se pintaban de rojo. Y esa era la característica. Entonces, de huachichil, que así se les nombró a todas esas etnias que estaban por esos rumbos, estos diseñadores tomaron la idea de un típico indígena vestido ya con su uniforme de fútbol, y que pues es una contracción, una abreviación de huachichil, y por eso se llama Guachi. Espero que esto les sirva también a nuestros amigos allá potosinos, y que queda muy bien porque parte de los colores de este equipo es el rojo, así que pues va muy bien porque huachichil es cabeza roja. Bien, pues última oportunidad para que usted vea el juego de palabra y se anime a participar. Así que adelante, vemos el juego de palabras y regresamos. Pues ya ven que es interesante esto de cuando salimos por ahí a agarrarse unos días. Pues aparte de ver lugares, pues también, ¿por qué no? Hay que ver palabras. La gente de diferentes lugares tiene sus palabras que son muy de ellos y de pronto nos suenan raras. Pues hay que anotarlas por ahí y después investigar por qué dicen así, por qué dicen así. Se empieza uno pues de alguna manera a vivir más intensamente esa diversidad que hay en los pueblos, sobre todo mexicanos, no solamente en cultura, sino en palabras, en lenguaje. Pero bueno, miren, para ir cerrando ya este ciclo, me hizo recordar, y bueno, me voy a regresar allí a Zacatecas, a esa mina del Edén que está bajo el Cerro de la Bufa. Allí me encontré una estampa de unos mineros que están trabajando, y a su lado hay una jaulita con un pajarito, un canario. Miren, no sé si lo alcancen a ver allí, pero allí a un ladito, recargado en una pared, está una jaula. Esa jaula adentro está un canario cantando. Y luego ya caigo en cuenta que
esta es una circunstancia que se vivía en todas las minas antiguas. Los mineros no podían entrar a los túneles sin ser acompañados de su canario. Mira, ahí tenemos ya otras imágenes que ya no son de ahí de esa mina, pero que son de otras. Ahí está el minero con su canario. ¿Y saben qué pasaba? Que uno de los grandes peligros de las minas eran las emanaciones de un gas pues que es mortífero, vamos, que si no te das cuenta te mata, y como no huele, no te das cuenta, ya cuando acuerdas te moriste. Y entonces estos canarios eran pues como una alarma, pobrecitos, pero para eso los usaban. En el momento que volteaban y veían que el canario empezaba a desvanecerse o caía muerto, era la señal para inmediatamente salir corriendo de la mina, porque había una emanación de gas, y por su debilidad, por su fragilidad, el canario era el primero que moría. Entonces, de ahí ha quedado esa metáfora, los canarios en la mina, que se ha aplicado a otras áreas para detectar cuando hay problemas de, por ejemplo, de economía, que empiezas a ver que los negocios chiquitos empiezan a cerrar. Entonces uno dice, aguas, los canarios en la mina. O sea, cuando los negocios chiquitos empiezan ya a declararse en quiebra, los grandotes tienen que estar alerta, porque es señal de que la economía viene para abajo. Muchas gracias, aquí ya me están trayendo más llamadas. Y entonces, pues me acordé de compartirles esa metáfora. Cuando la lean por allí, que se refiere a los canarios de la mina, pues se refiere a eso. Actualmente yo creo que eso ya pasó, porque ahora ya tenemos tecnología que seguramente ayudará a detectar esos gases, y ya no es necesario sacrificar a los canarios, a los pajaritos. Bueno, este asunto ya se está acabando, así que yo creo que es momento de ya ver los resultados del juego de palabras y agradecer a quienes ya han participado. Miren eso, aquí tengo varios participantes. A ver, vamos a ver el resultado del juego de palabras. Adelante. Pues ya ven, del primero de novia sale avión, aunque también podía salir navío. De broca sale barco. De comían sale camión. Y de chalán sale, pues sí, lancha. Esas son las soluciones del juego de palabras. Que oigan, pues la mayoría de ustedes muy rápido y muy bien la adivinaron. Entonces, miren, pues para agradecerles, déjenme agradecerles a quienes nos llamaron así rápidamente: a Pedro Rivera, muchas gracias; a Raimundo Salinas; a Leticia Gámez; a Esther Cantú, todos muy bien; a María Guadalupe Rubio; a Juan Manuel Zavala Ordóñez; a Irma Rangel; a María Isabel Chapa, muchas gracias, muchos saludos; María Socorro Cantú; Alfredo Hernández Ramos; Guillermo Rocha; Esther Segovia; y pues nuestros amigos de WhatsApp que también nos escribieron, por acá los tengo. Es Rosa María Rodríguez, Minerva Aguirre, Efrén Ontiveros, Eugenia Teresa, Jorge Torres Zapata, Antonio Castillo, Marta Eguía, Cristian Ramírez, Adelfo Rodríguez, Andrea Guerrero, Ciro Alcázar, César Armendáriz, Manuel Ibarra Hernández, y nuestro amigo Gerardo López, que fue el que nos preguntó por las voces cuico y tianguis. Y por ahí tenía una pregunta que sobre la palabra cotense, que qué era un cotense. También esa palabra, fíjense que yo la oía allá justamente en pueblos de San Luis Potosí. Así le llamaban al trapo de la cocina. Así decían las personas que se encargaban de atender las cocinas: hoy tráete el cotense porque vamos a secar los platos. O para con el cotense pues limpiar alguna mesa. Y al parecer está, digamos, familiarizada la palabra cotense con, seguramente puede estar relacionada con cotton, de algodón. Ya ven que en inglés cotton es algodón. Y por ahí hubo alguna tela que se llamó así, cotense, que era una tela gruesa, que se prestaba mucho para hacer telas de cocina.
pero pues, entre el pueblo, ahí quedó que ese trapo de cocina pasó a ser el cotense. Miren, ahí tenemos ahí en producción que rápidamente nos ayuda y pone en pantalla unos cotenses, muy bonitos por cierto. Entonces, bueno, pues ya se imaginarán todas las palabras que conocimos. Por ahí tuvimos la oportunidad de pasar por la ruta del mezcal, visitamos una mezcalera, palabra náhuatl, de mezcal, que está relacionado con el nombre del maguey, y que, bueno, yo creo que en otra ocasión mejor voy a hacer otro programa ya de palabras más de las que recogimos por los caminos. Ahí están los magueyes, que de la que salen muchos nombres, que por cierto, fíjense, una curiosidad, la palabra maguey no es náhuatl, no es mexicana, la palabra maguey es taína. Esa nos llegó de las lenguas que se hablaban por la costa del país, por la zona del Caribe. Bueno, esto ya se acabó. Yo espero que hayan disfrutado como yo disfruté este viaje. Y pues los espero el próximo martes, ya sabe. Usted tenga lista la mesa porque yo a ver cómo le hago, pero voy a tener listas las palabras. Hasta la próxima.